Muy bien chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de historia del primer año y hoy vamos a hablar sobre el tema de la prehistoria. Como su nombre lo dice, ¿sí? Es una etapa bastante larga de la evolución del hombre y del mundo. ¿Y por qué le dicen prehistoria? Porque no hay un registro exacto de las cosas que sucedieron, ¿no? Antes del nacimiento de Cristo, por eso es que se le llama prehistoria, porque no hay escritos. Entonces, vamos a ver que la prehistoria va a ser un periodo comprendido entre el surgimiento de los primeros seres humanos y la invención de la escritura, ¿no? Entonces, como no existía la escritura, no podemos decir propiamente que es una historia todavía, ¿no? Ahora, ¿quién va a ser el padre de la prehistoria? Va a ser Jack Busher de Peters, que va a hablar sobre la prehistoria en su obra Antigüedades célibes y Antediluvianas. División de la historia, no, perdón, de la prehistoria. Una clasificación tradicional lo haría de la siguiente manera: edad de piedra, edad de metales. Valga la redundancia, cuando nosotros hablamos de edad de piedra, obviamente es por el uso de la piedra que realiza el hombre, y la edad de los metales porque el hombre ya comienza a trabajar metales, ¿no? Primero obviamente el bronce, ¿sí? Y luego el hierro. Clasificación moderna, ¿no? Estamos hablando de época de predadores, ¿no? Que va a ser el paleolítico, el mesolítico, que va a estar marcado por cazadores y recolectores, y los productores, que son los agricultores y los pastores, ¿no? El paleolítico, ¿sí? ¿Cuáles son las características? Para empezar, palios, sí, significa antigua y lito significa piedra. Entonces, el término del nombre paleolítico significa piedra antigua o piedra tallada. Tipo de economía depredadora, ¿no? Iban de un lugar a otro en busca de sus alimentos, eran como una especie de vida parasitaria, ¿no? Que solamente vivía de lo que la naturaleza le daba, ¿no? Pero no realizaba ningún tipo de siembra porque todavía no conocían la agricultura. Las actividades económicas que obviamente prevalecían eran la caza, la pesca y la recolección, y la forma de vida era nómada o errante, quiere decir que iban de un lugar a otro, ¿no? La organización social, bueno, va a ser una organización social, ¿no? Muy básica, va a estar compuesta o va a estar estructurada en torno a hordas, a bandas o clanes. Y cuando hablo de hordas quiere decir solamente un grupo pequeño de 20 personas que se van a juntar para, no sé, realizar algún tipo de actividad como por ejemplo la caza o enfrentar a los grandes animales de la época. En el Paleolítico, sí, vamos a encontrar tres etapas bien definidas. El Paleolítico inferior, que por ejemplo va a contar con la presencia del Homo habilis y el Homo erectus. Y en el tema de aportes culturales vamos a ver que, por ejemplo, es el primer hombre que confecciona las primeras herramientas hechas de piedra sin trabajar, ¿no? Sin pulir. Domina el fuego, que es un gran descubrimiento para el hombre. Y obviamente se ve la primera división del trabajo basados en el sexo de las personas, ¿no? Por ejemplo, los hombres van a trabajar y a cazar y las mujeres se quedan en casa cuidando a los hijos. La segunda etapa que tenemos aquí es el Paleolítico Medio, que vamos a ver que lo único que hemos alcanzado en el transcurso de evolución es la existencia del neandertal. ¿Cuáles son los aportes culturales? Las primeras entierros humanos, ¿sí? Y las primeras creencias religiosas. Paleolítico superior, aquí lo tenemos, que vamos a ubicar al hombre ya mucho más evolucionado, que es el Homo sapiens o el hombre de Cro-Magnon, ¿sí? Y cuyos aportes culturales van a ser el arco y la flecha y el arte rupestre que todavía se estaba utilizando en aquella época, ¿no? En el Paleolítico inferior entonces vamos a ver ciertas características bien detalladas. Por ejemplo, vamos a ver que aquí descubren el fuego, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, todavía queda vestigios de lo que eran los primates. Y aquí también, ¿no? Es así como se solía ver un hombre del Paleolítico inferior. Ahora, vamos a ver que va a trabajar o va a realizar la elaboración de las primeras herramientas, ¿no? Y que van a haber culturas ¿no? Unas culturas que van a ir por el camino del desarrollo. Además vamos a ver que hay una primera migración humana desde África hasta América, ¿no? Y obviamente vamos a dominar el fuego, que va a ser, ¿sí?, lo más importante de aquella época, porque le permite cocinar los alimentos, ¿no es cierto?, y lavar y asearse. Y obviamente va a ser la primera división de trabajo también entre cazadores y recolectores.
Paleolítico medio. Como ustedes pueden ver en la imagen, durante el Paleolítico medio vamos a ver que hay inclemencias de clima, ¿no? Donde hay zonas donde va a ser mucho frío y ya se estaba viviendo una última glaciación, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vamos a ver que ya comienzan a enterrar a sus muertos. Entonces, primeros entierros humanos, que ya lo estamos viendo aquí, las primeras creencias religiosas, la idea del tótem y la cultura, ¿sí?, del neandertal. Quiere decir que el hombre neandertal es el que va a vivir durante esta época. Ahora, en el Paleolítico Superior tenemos la expansión humana por el mundo, desde Europa hasta Asia, África y Oceanía y hasta llegar obviamente a América. El desarrollo de las pinturas rupestres, estas de aquí, ¿no?, que van a ser pinturas realizadas al interior de las cavernas, que contaban la cotidianidad del hombre de aquella época. Invención del arco y la flecha y las culturas líticas, como por ejemplo el cromañón, ¿no?, el auriñalense, el pirigordiense, ¿no?, y etcétera. Aquí en el Mesolítico vamos a ver que, por ejemplo, van a experimentar las primeras grandes migraciones de seres vivos, ¿no?, sobre todo de animales grandes, que lastimosamente por las condiciones climáticas no se van a encontrar a salvo y por eso tienden a desaparecer. En el Mesolítico tenemos dividido de la siguiente manera: el Pleistoceno, el Mesolítico y el Holoceno, ¿no es cierto? El Pleistoceno está determinado por climas glaciales porque obviamente era la época del hielo, ¿sí? Ahora, también en el Paleolítico vamos a tener una economía depredadora, solo de consumo. Aquí, por ejemplo, en la segunda fase está la etapa de tránsito, el cambio climático, la extinción de megafaunas, y la experimentación con plantas y animales, ¿no?, para probar ciertos medicamentos. Y en el Neolítico vamos a ver que el clima va a ser como el actual, ¿no?, y va a tener una economía productora. El Neolítico dice, ¿no?, neo significa nuevo y lito significa piedra. Nuevamente vamos a ver que comienzan a trabajar la piedra, pero de forma más delicada, ¿no? Tipo de producto, productora, ¿sí? Quiere decir que todavía es productora. Formas de vida sedentaria, ya se, ¿no?, con la aparición de la agricultura y de la ganadería, ¿no?, van a establecerse en un solo lugar y van a dejar el nomadismo y se van a volver hombres sedentarios y mujeres sedentarias. ¿Cómo va a ser la organización social? Ya van a ir creciendo la gente y obviamente se van juntando entre ellos y va a ser ya no una horda o una banda, sino una tribu. Pero durante esta época ocurre la revolución neolítica, que tiene que ver con el descubrimiento, por ejemplo, de la agricultura. Entonces vamos a ver que hay domesticación de animales y plantas. Y además el proceso se va a dar en centros originarios que son, por ejemplo, en su mayoría Asia o África. Aquí, por ejemplo, tenemos el creciente fértil, el lejano oriente, Mesoamérica y los Andes centrales. Aquí vamos a experimentar también la revolución neolítica, una revolución agropecuaria, ¿sí? Además vamos a ver que va a haber un proceso de domesticación de plantas, ¿no es cierto?, que es obviamente la agricultura. La sedentarización, los hombres se establecen en un lugar fijo, surgen las primeras aldeas, ¿no? Esa es otra medida que se toma durante aquella época, ¿sí? Revolución neolítica, que es el surgimiento de los primeros centros urbanos, quiere decir de ciudades-estados, donde hay una organización más compleja, ¿no?, donde vemos, por ejemplo, un jefe que manda, ¿no? Entonces, los primeros centros urbanos, centros urbanos como por ejemplo Chavín de Huántar o Chanchán, por ejemplo, ¿no?, aquí en el Perú. Aportes culturales del Neolítico: la alfarería, que es el trabajo en barro y convertirlo en recipientes, por eso dice cerámica. Las construcciones megalíticas, ¿no?, esos grandes, parecen muñecos de piedra grandes que miden 3 o 4 metros. Los palofitos, que son viviendas lacustres o fluviales, ¿sí? La textilería y inicios de la navegación comercial entre España y las Indias, ¿no?, todavía. Muy bien, esos son los aportes que tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí la textilería, la alfarería, estos son los tótems, como ustedes pueden apreciar, ¿no? Los de acá, eran los dolmen, ¿no?, o menhir, y las grandes ciudades-estados, ¿no? Muy bien, chicos, hasta la próxima.